Y vamos a hablar de temas de utilidad en este septiembre. Es mes de la patria, es mes de fiestas, de puentes, de celebración. Y entre todas estas celebraciones, entre estos momentos de reflexión, creo que vale la pena darnos un momento para pensar en los testamentos. También septiembre es mes del testamento. Tengo en la línea telefónica, le aprecio mucho que me tome la comunicación el día de hoy, al presidente del Colegio de Notarios aquí en la Ciudad de México, es Luis Antonio Montes de Oca. Gracias, Luis Antonio, por la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de platicar de este gran tema que es septiembre, mes del testamento. De entrada, pensar en el testamento pues es un poco complicado debido a la cultura que tenemos, porque pues representa que nos vamos a morir. Perdón, pero pues es que eso pasa. Si algo tenemos seguro en esta vida, querido Luis, es que nos vamos a morir. Y a veces queremos estar pateando el bote, no hablar de ese tema porque, híjole, qué feo pensar en que se nos venga un fin de nuestra vida en algún momento. ¿Les pasa frecuentemente esto? ¿Qué le dirías a la gente que quiere no pensar en el testamento porque son pensar en cosas feas? Claro, mira, efectivamente todavía tenemos esa cultura muy arraigada en nuestros conciudadanos aquí en México, en función de que pensar en el testamento es pensar en que ya me voy a morir. Digo, por supuesto que el testamento únicamente va a surtir efectos hasta después de la muerte. O sea, no hay duda de que el testamento implica necesariamente hablar de disponer de bienes para después de la muerte. Pero el hecho de otorgarlo, por supuesto que no implica el que te vayas a morir, nada tiene que ver. Imagínate, los notarios otorgamos 1 o 2 testamentos al día. Entonces, ya nos hubiéramos muerto desde hace cuánto tiempo. Entonces, nada tiene que ver, y es lo que tenemos que ir permeando en la sociedad. Más bien lo que tenemos que ir empujando es que se cree en la población una cultura de prevención. El testamento a eso es a lo que ayuda, a prevenir problemas y a prever cómo quiero que se transmitan o a quién quiero que se transmitan mis bienes una vez que yo fallezca. ¿Qué necesitas para hacer un testamento? Es cierto que se puede hacer en cualquier lado, en una servilleta incluso, y yo dejo todo lo que tengo, ¿ah? ¿Qué necesitas para hacer un testamento? No, mira, el testamento es de los pocos actos solemnes que todavía quedan en nuestra legislación. Realmente quedan 2. Uno es el matrimonio y el segundo es el testamento. Y el testamento únicamente se puede otorgar ante notario. Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú otorgas un documento, una servilleta, un papel en un papel blanco ahí en tu computadora, eso no va a servir de testamento y de lo que hayas dispuesto ahí no va a surtir efectos. La única manera de otorgar testamento en la Ciudad de México es a través de un notario. Y ahorita me preguntabas, se hace una pregunta muy importante, mi querido Luis. Sí. ¿Qué se necesita? Desde el punto de vista del Colegio de Notarios son 3 cosas. 1, tener una identificación oficial con fotografía, llámale credencial para votar, tu cédula profesional, tu pasaporte, ¿no? Cualquier documento que tenga tu fotografía que sea reciente. Segundo, que tengas una hora de tiempo para poder acudir con tu notario. Llegar a la notaría, sentarte, platicar, que el notario te explique las consecuencias del acto jurídico que vas a otorgar. Y tercero, tener ganas de hacerlo. O sea, así de fácil. Así de fácil. INE, así de un fácil. Tiempecito así y de fácil. tener ganas de hacerlo. Claro, no necesitas tener muchos bienes o muchas casas, muchos departamentos o terrenos. No, simplemente con que tú acudas con el notario, le manifiestas tu voluntad en forma clara y terminante, el notario la recibe, redacta el testamento, lo plasma en el protocolo, se firma y quedó otorgado el testamento. ¿Es caro hacer un testamento? Pues mira, realmente para lo que nos ahorra y lo que implica en función de anticiparte a la decisión de quienes quieren que sean tus herederos, de ninguna manera es caro. El testamento normalmente, todos los notarios tenemos aranceles publicados y autorizados por nuestras autoridades, en este caso el gobierno de la Ciudad de México. Y ahí nos da un costo autorizado para cobrar en función de honorarios
de 5,500 pesos. Pero en septiembre hacemos reducciones de hasta más de un 50% en los costos, porque ahí hay que cobrarle el IVA y hay que cobrar los derechos por la presentación de la tarjeta en el archivo de notarías. Entonces, en septiembre, en la Ciudad de México, estamos cobrando 3,200 pesos. ¿Ya con el IVA y todo? Ya con IVA, ya con derechos de tarjeta, autogenerados y todo lo que tenemos que pagar. O sea, 3,200 pesos aquí en la Ciudad de México en septiembre, porque es el mes del testamento, porque tengo mucho estas preguntas. Me dicen también aquí algo, hay muchas preguntas, le repito a todos los que nos escuchan, 5571-131337, o quienes nos ven a través de MBS TV, va de nuevo 5571-131337. Cualquier duda en torno al tema de los testamentos, pues la estamos haciendo en estos momentos. Nos pregunta aquí una persona algo muy interesante. ¿En el testamento puede haber algo que no necesariamente sean bienes? Es decir, ¿cómo quiero morir? Si quiero que me entierren, si quiero que me cremen, si quiero que mis cenizas se esparzan, no sé, en el mar. O sea, nos preguntan, ¿el testamento también puede decir esas cosas? No, en el testamento ahí no se dice eso, porque mira, el testamento normalmente se conoce su contenido hasta que la persona ya falleció y que tú puedes otorgar en la vida los testamentos que tú quieras, 1, 10, 20, 30, y el último que otorgues, el último perfecto, dice la ley, el último otorgado en forma idónea, es el que va a valer. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú falleces, tenemos que pedir ese informe, un informe al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial, para que nos diga y nos confirme cuál es el último testamento. Entonces, para cuando pidamos esto, pues ya va a haber pasado mucho tiempo. La forma de cómo quieren que te cremen y dónde quieren que te depositen tus cenizas, en fin, eso no va en un testamento, eso simplemente se deja a la disposición a tus herederos o a tus hijos o a las personas que pueden decidir sobre ello. Fíjate, nos preguntan, esto está muy interesante, ¿hay condicionantes en torno al testamento, a los bienes que deja la persona fallecida? Por ejemplo, yo dejo mi casa siempre y cuando, se la dejo a mi hijo siempre y cuando se case con tal persona, cosas por el estilo. Mira, sí podemos establecer condiciones, no hay duda, podemos establecer condiciones tanto para los herederos como para los legatarios. Pero aquí el caso que tú me pones, que es muy interesante, esa condición de tomar o dejar de tomar estado se tiene por no puesta. Entonces, si tú estableces en tu testamento, yo le dejo mi casa a mi hijo con tal de que no se case, esa condición se tiene por no puesta y tu hijo hereda, sí o sí, liso y llano, la casa que tú le hubieras dejado. También condiciones negativas se tienen por no puestas. Pero tú puedes dejar una condición de que te dejo como heredero, te dejo como legatario, siempre y cuando México gane el Mundial de Fútbol. Eso sí se puede. Eso sí se puede, porque es un hecho futuro de realización incierta y que no es de las condiciones que están prohibidas en el Código Civil. Que no afecta los derechos de la persona en particular. Pues sí, pero sí puedes establecer condiciones, no hay duda. O que termine la carrera de Derecho, o que la de Arquitectura, o la que sea, ¿no? Hablo la de Derecho por la formación profesional, pero pues siempre y cuando gane el concurso de oratoria, en fin, sí puedes establecer condiciones. Ok, o sea, pero que no vayan en contra de los derechos de la persona, pues que sería que la no heredera. sea de las que estén prohibidas. Interesante. Nos preguntan aquí, ¿cómo garantizan que la persona que está haciendo el testamento esté consciente del acto? Porque puede llegar a haber pues personas que ya están muy, muy viejitas y que no tienen pues uso de sus facultades y por ahí llegan algunos vivales, se aprovechan. Puede ser. Sí, ¿Cómo lo garantiza el notario? Así es, el notario es el encargado de verificar que la persona se encuentra en aptitud para otorgar el testamento. Él tiene que, a través de la experiencia que él va teniendo, de que tenemos los notarios, pues a través de las preguntas, de una comunicación que se tiene con el testador. Y sí, efectivamente, de repente han venido aquí a mi oficina o con algún colega personas que ya no están en aptitud de otorgar el testamento. Y en ese momento, con la pena, pues sí le tenemos que decir, no está apto para otorgar el testamento y ya no se puede otorgar. ¿Qué pasa si se testa, aquí nos dicen en el WhatsApp, a favor de un menor de edad? No, pues se puede perfectamente, sin problema. Ahí el problema va a ser el trámite. Si cuando ese testador fallezca, el heredero sigue siendo aún menor de edad,
la forma de tramitarlo es vía judicial. Nos preguntan aquí, ¿se puede heredar a extranjeros? Sí, por supuesto. Claro que se pueden heredar extranjeros, se pueden heredar incluso a personas morales, instituciones de licencia privada. Tú no le vas a poder dejar tus bienes a un perro, porque el perro no tiene personalidad jurídica, ni un gato, pero sí se lo vas a poder dejar a una institución protectora de animales, que ese sí tiene personalidad jurídica y que se lo puedes dejar. ¿Puedo dejar el testamento a hijos que fueron fuera del matrimonio? No, claro, y en esos casos es cuando es más importante otorgar el testamento. Claro. ¿No? Para reconocer, habrá que ver primero si esos hijos están reconocidos legalmente y si tienen un acta de nacimiento o reconocimiento del registro civil. Si no, en el mismo testamento puedes reconocer a esos hijos habidos fuera del matrimonio. Repiten mucho esta pregunta, vamos aquí con este específico. ¿Las deudas de los bancos también se heredan? Sí, claro. Ahí lo que pasa es que los bancos tienen un esquema distinto. Cuando tú pediste un crédito hipotecario a un banco, los bancos contratan un seguro de vida. Y entonces ahí ¿qué pasa? Que cuando tú falleces, se actualiza, se da el supuesto, se da el siniestro por el cual, o la conducta por el cual se contrató el seguro, que es la muerte, y entonces se paga el seguro y con ese seguro se liquida el crédito hipotecario, normalmente. Si no fuera de esa manera, por supuesto que habría que pagar el crédito que fue concedido al autor de la herencia con cargo a la masa hereditaria. Que esto es bien importante porque creo que de repente no entendemos claramente que sí se hereda la deuda, pero se paga de lo que dejó la persona fallecida, no de la lana. Se llama principio, este principio se llama recibir la herencia a beneficio de inventario. Sí, porque hay mucha gente que o sea, repite mucho este tema de que, oye, es que pues ahora voy a tener que pagar las deudas que tenía mi papá. No, nada más hasta donde alcance. Nos dicen por acá, si hice mi testamento y mi hijo en el momento de hacerlo era menor de edad, ¿se debe notificar en el testamento cuando ya es mayor de edad? No, el testamento ahí se queda. El testamento tú designas como heredero a tu hijo, que en ese momento es menor de edad, pasa el tiempo y ya cuando fallece la persona, fallece el testador, el hijo ya es mayor de edad, en ese momento, al momento de la muerte, que es al momento en que se abre la sucesión, al momento en que se transmiten los bienes, es cuando vamos a calificar la edad de la persona. Fíjate que este está muy interesante. Le repito el teléfono 5571-131337 si nos está escuchando desde cualquier parte de la República Mexicana o de los Estados Unidos o a través de internet, en cualquier lugar. Estamos platicando sobre testamentos, preguntas, respuestas directamente de nuestro auditorio. Va de nuevo teléfono 5571-131337. Me dicen, ¿qué pasa si en mi cuenta de banco tengo a un beneficiario y en mi testamento tengo otro? Uy, esa pregunta es súper interesante porque hay una disposición en la ley de instituciones de crédito que establece que el dinero depositado en una cuenta abierta, aperturada en un banco, tiene que ir a los beneficiarios. Y entonces ahí lo que hay que hacer es, pues hay que estar revisando constantemente a quienes designaste como beneficiarios y estarlo modificando en caso de que tu decisión sea distinta. La ley de instituciones de crédito tiene una decisión muy particular en ese sentido, en que está por encima los beneficiarios de la disposición testamentaria. Ya para el caso de que no haya beneficiarios, entonces, dice la propia ley de instituciones de crédito, se irá a las disposiciones del derecho común, o sea, a los herederos. Fíjate, muy interesante esta otra pregunta. ¿El albacea puede cobrar por ser albacea? Sí, por supuesto, claro, pues es un cargo remunerado y tiene derecho a cobrar, y la ley establece ahí un mínimo, que es el 2% del acervo líquido o el 5% de los frutos industriales, y tiene derecho a cobrar, por supuesto, sin duda. Nos dicen aquí, bueno, lo extranjero ya nos dijiste que sí. Lo repiten mucho. ¿Puede heredar una persona, un sobrino, aunque no tenga mis apellidos? Pues también es a cualquier persona, ¿no? Sí, claro, cualquier persona. Puede ser a tu novia incluso, puede ser, pues no sé, a mis alumnos de repente les pongo ese caso de que quieren dejarle a la secretaria. Pues está bien, y todo el patrimonio, adelante, se le puede quedar a tu secretaria y no tiene ninguna relación contigo. Aunque tenga hijos menores de edad que están obligados, por ejemplo, a la persona fallecida, o sea, que te está obligado a darle. Mira, ahí el detalle es que los hijos menores de edad tendrán derecho a que del acervo hereditario se descuente la pensión alimenticia. Son como unos deudores.
Sí, en ese caso se le llamaría el testamento inoficioso. ¿Por qué? Porque no se le reconoció esa pensión alimenticia a tus acreedores, como serían tus hijos menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente se descuenta esa pensión alimenticia, se le entrega a tus hijos menores de edad hasta que cumplan la mayoría de edad, y el resto sí va a las disposiciones testamentarias. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica y bueno, pues para repetir, hay muchas preguntas también fuera de la Ciudad de México y nos dicen el mes de septiembre, mes del testamento, es en toda la República, ¿no? Así es en toda la República, es un esfuerzo conjunto del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación con el Colegio Nacional del Notario Mexicano, que a su vez es ayudado por los colegios de cada una de las entidades federativas, como en este caso nosotros, la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México, solamente eso sí, aquí en la Ciudad de México, en este septiembre, 3,200 pesos. Pero además, déjame decirte, Luis, que tenemos convenios celebrados con el gobierno de la ciudad a través de la Dirección General de Regularización Territorial, en donde, que esos no son nada más en septiembre, esos son todo el año, en donde tenemos costos mucho más reducidos para los adultos mayores de 65 años que acuden a las ferias del bienestar que organiza la jefa de gobierno. En esos casos de esas personas mayores de 65 años, los testamentos son gratuitos. Es el presidente del Colegio de Notarios en la Ciudad de México. Te aprecio mucho, Luis Antonio Montes de Oca, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. Con mucho gusto y estoy a tus órdenes. La reina Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, a los 96 años, poniendo fin al reinado más largo de la monarquía británica hasta ahora, con más de 7 décadas en el trono. La monarca nació el 21 de abril de 1926, primogénita del príncipe Alberto, duque de York. Sin embargo, en aquel entonces era muy poco probable que se convirtiera en reina. Su destino cambió cuando tenía 10 años, luego de que su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó al trono, por lo que su padre se convirtió en rey, y como su hija mayor, ella se convirtió en la heredera de la corona. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Se casó con Felipe de Edimburgo en 1946, con quien tuvo 4 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos. Tras su coronación el 2 de junio de 1953, la reina Isabel II vio venir e ir a 15 primeros ministros de Reino Unido, 14 presidentes de Estados Unidos y 7 papas, así como una interminable lista de eventos históricos, como la Segunda Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, una crisis sanitaria global y la guerra en Ucrania, tan solo por mencionar algunos. Con la muerte de la reina Isabel II, el ahora rey Carlos III llegó al trono británico a sus 73 años, siendo el aspirante que más tiempo ha esperado para convertirse en monarca de Reino Unido. Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord. God save the King! God save the King! La vida pública del nuevo rey ha estado fuertemente marcada por su casamiento y separación con Diana de Gales, madre de sus 2 hijos, los príncipes William, quien ahora ocupa el primer lugar en la línea de sucesión, y Harry, así como la posterior muerte de Lady Di en 1997, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en París, Francia, mientras el conductor huía de los paparazzi. Ahora el nuevo monarca se enfrenta a una serie de retos sociales y económicos post-Brexit, la entrada de la nueva primera ministra Liz Truss, los efectos de la pandemia COVID, además del impacto en la vida económica en Reino Unido por la muerte de su madre, ya que especialistas calculan que generará pérdidas de miles de millones de libras debido a la suspensión del sistema financiero y de la bolsa de valores en Londres, una de las 5 más importantes del mundo. Wherever you may live in the United Kingdom or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life.
Hola Luis, feliz día a ti y a todos los cinéfilos que siguen esta sección de recomendaciones de cine. Hoy voy a hablar de una película que hacía mucha falta en el género de terror inteligente. La película se llama Bárbaro y trata, en un principio, sobre una mujer que se llama Tess, que llega a su Airbnb a pasar la noche y descubre que ya está ocupado por un muchacho llamado Kip y que por una decisión extraña de la mujer, realmente extraña, decide quedarse a dormir en la casa ocupada por este hombre. Es en este momento que todo comienza a girar sin dar una sola pista al espectador, que queda atrapado y siempre tratando de adivinar qué es lo que va a ocurrir. Y lejos de espantar al público, la gran cosa con Bárbaro es que te maneja una tensión constante durante toda la película. Incluso en los momentos de susto, no sobresalto, que generalmente sirven para relajar o liberar la tensión, se siente como el corazón te sigue palpitando y las manos aferradas a la butaca. No te da ningún tipo de concesión. De resaltar el trabajo de los actores Bill Skarsgård, el Pennywise de It, de Justin Long, que desde Jeepers Creepers ya lo identificamos en este tipo de películas como Tusk o como Arrástrame al infierno. Pero aquí en Bárbaro lo vemos realmente en un uso interpretativo a la narrativa de terror maravillosamente. Y desde luego a la hermosa Georgina Campbell, que lleva mucho del peso de la película sin una sola falla. El director Zack Krieger no tiene ninguna prisa por asustarte. Lo que quiere es llevarte de la mano a una locación común y corriente en Detroit y dejarte completamente solo a merced de tus propios temores y demonios, sin que tengas la más remota idea de cómo sobrevivir a la par de los personajes y las situaciones que viven. Y no cuento más porque te tendría que soltar una serie de spoilers y en este caso especial, confía en mí, da un salto de fe hacia la película extraordinariamente bien realizada y tendrás mucha tensión durante 1 hora con 40 minutos. Repito, si lo que buscan es una película de la vieja escuela de suspenso, terror, pero sobre todo una extrema tensión, Bárbaro es lo que deben ver a la primera oportunidad para iniciar el camino de películas de terror para la temporada de Brujas y Espantos. Mi nombre, Saúl Arellano, pero me encuentran como Saúl Montoro en Instagram, Twitter y Facebook. Que tengan una aterradora función de cine y nos escuchamos en la siguiente sección. Bye bye.